Introducción al uso de compiladores de C para PIC utilizando el software de compilación CSS Compiler de la empresa Lab Center. Un compilador de C básicamente es un lenguaje de alto nivel, de altas prestaciones, que permite desarrollar aplicaciones complejas en un microcontrolador, en este caso exclusivamente de la familia de Microchip. Hasta el momento nosotros hemos realizado aplicaciones utilizando lenguaje de bajo nivel como lo es el código ensamblador. El software correspondiente para realizar dicha compilación es el MPLAB, que es el software de desarrollo que proporciona la empresa Microchip para tales aplicaciones. El CSS Compiler, o también conocido como PIC-C Compiler, es un compilador que realiza exactamente la misma función que el MPLAB, pero ya utilizando lenguaje de alto nivel C. Este compilador también permite generar ficheros, principalmente el archivo hexadecimal, que es aquel que nos permite llevar e implementar nuestra aplicación en un microcontrolador, de la misma manera como se ha venido desarrollando hasta el momento utilizando lenguaje ensamblador. Recordemos que el archivo hexadecimal es el archivo que precisamente contiene la información de las instrucciones que van a ser programadas en la memoria de programa del microcontrolador. Entonces esto también es una ventaja grande al utilizar compiladores de C, porque en últimas vamos a obtener los mismos resultados que hemos obtenido, pero utilizando lenguaje de bajo nivel. La metodología que por lo general se utiliza para desarrollar aplicaciones utilizando lenguaje de alto nivel o también de bajo nivel, también aplica, es inicialmente consignar en un editor de texto la serie de instrucciones de acuerdo a la aplicación específica. En los desarrollos anteriores que se han realizado, este editor corresponde precisamente al editor de texto del MPLAB, donde consignábamos instrucciones en lenguaje ensamblador. Para el compilador de C, PIC-C Compiler, utilizaremos su respectivo editor, pero consignando instrucciones en lenguaje C. Una vez realizado el proceso de compilación, que recordemos el proceso de compilación es un proceso que el software de desarrollo, en este caso el PIC-C Compiler, realiza verificando si hay errores de sintaxis o si se están utilizando variables que no pueden ser permitidas por el compilador, y toda esta serie de restricciones que los software ofrecen para su correcto desarrollo. En este proceso de compilación es precisamente donde se realiza este tipo de validación. El proceso de enlace precisamente es el procedimiento que utiliza todos los elementos necesarios en el microcontrolador para generar el archivo hexadecimal, que es el que contiene la información de la programación que va a ser programada a través del respectivo programador o quemador o cargador, como se le quiera llamar, que es el hardware encargado de transportar o programar la información contenida en el archivo hexadecimal en la memoria de programa del microcontrolador. Recordemos que también este archivo hexadecimal lo utilizamos muchísimo para poderlo llevar a un software de simulación, como es el caso del Proteus, y realizar una validación previa antes de que nosotros implementemos nuestra aplicación o ejecutemos nuestra aplicación dentro del microcontrolador. Entonces vemos que estos son los pasos básicos que siempre se debe desarrollar para realizar una aplicación en microcontrolador, ya sea utilizando lenguaje de bajo nivel o, para el caso en particular, como lo abordaremos de ahora en adelante, utilizando lenguaje de alto nivel. Bien, entonces empecemos a definir y a familiarizarnos con nuestro compilador PCW de CSS Compiler o PIC-C Compiler, como también lo llamaremos de aquí en adelante. Para empezar a conocer nuestro software de compilación o nuestro lenguaje de programación basado en lenguaje de alto nivel,
comenzaremos a definir cada uno de los operadores y expresiones que encontraremos allí. Bien, dado que el compilador de C, como su nombre lo indica, basa su operación en lenguaje C, los principales operadores que nosotros vamos a encontrar allí y que vamos a utilizar ampliamente son los operadores aritméticos. Los principales operadores aritméticos que nosotros encontraremos serán los operadores de suma, resta, multiplicación y división. En el caso del lenguaje de bajo nivel, hago referencia al lenguaje ensamblador, las operaciones de suma y resta podían realizarse también directamente porque encontrábamos allí en nuestro set de instrucciones que realizaban dicha operación. Pero en el caso de la multiplicación y la división, solo en el set de instrucciones de los microcontroladores de gama alta en lenguaje ensamblador era posible realizar esto. Vemos que aquí en el lenguaje, en el PIC-C compiler, ya podemos realizar este tipo de operaciones sin ninguna restricción. Igual, cuando realicemos aplicaciones más complejas, veremos que el ancho de bits de los datos que nosotros vamos a utilizar a través, o vamos a relacionar, llamémoslo así, a través de estos operadores, están definidos por el tipo de variable que nosotros definamos en el código fuente. Si son variables de 8 bits, 16 bits, 32 bits, etcétera, etcétera. Bien, ahora, si dentro de mi aplicación también se requiere realizar alguna operación lógica entre dos datos binarios o datos enteros, porque también se pueden realizar operaciones con datos enteros, dado que estos datos enteros tienen una representación en un dato binario, también encontramos operadores lógicos como la negadora, NOT, la operación AND, la XOR y la OR. Entonces el lenguaje C también es muy flexible en ese sentido, en caso de que se requiera realizar alguna operación lógica. Los operadores típicos y convencionales que se utilizan en lenguaje C, como son los operadores de incremento o decremento, utilizando la sentencia más, que indica simplemente a la variable sumarle 1, o menos a la variable implícita dentro de la operación restarle 1. En el caso del operador más, que como ya lo mencionaba, indica simplemente sumarle 1 a la variable implícita dentro de la operación. En lenguaje ensamblador recordemos que esa misma operación la realizaba la instrucción incf, que traduce incrementar la variable f y el resultado del incremento guardarlo en la variable de destino. Entonces vemos que aquí en el compilador de C realizar ese tipo de operaciones pues ya es más sencillo utilizando operadores de fácil interpretación y uso en lenguaje C. Bien, ahora aparecen los operadores de relación, que son aquellos que nos permiten tomar decisiones en ciertas partes de nuestro algoritmo. Operadores como el menor, que me indica, ejemplo, si estoy operando con dos datos, me interesaría saber si el dato A es menor al dato B, entonces podemos utilizar el símbolo precisamente que resalto en la diapositiva. O si me interesa saber si A es mayor que B, o A menor o igual que B, o A mayor o igual que B, si A es igual a B, o si A es distinto de B. ¿En qué ocasiones es interesante utilizar este tipo de operadores? Sobre todo cuando necesitamos utilizar sentencias de decisión, tales como el if. Entonces, si el dato A es menor al dato B, entonces haga tal cosa, si no, haga tal cosa. O en el caso de el case, en el caso de que A sea menor o igual a B, seleccione tal caso. ¿Sí? Es precisamente aquí donde cobra importancia la utilización de estos operadores de relación. Estos operadores de relación al final simplemente nos entregan dos resultados: 1 si se cumple y 0 si no se cumple. Si A es menor que B, en caso que se cumpla,
el resultado correspondiente a ese operador de relación sería igual a un 1. Pero si A no es menor que B, entonces el resultado entregado es 0. De igual manera también encontramos operadores lógicos relacionales que en determinada aplicación de pronto no me interesa saber si A es mayor que B, o A es igual a B, o A menor que B. No, simplemente me interesa realizar la operación de negación en un dato, o realizar la AND entre A y B. Pero recuerden que estos, a diferencia de los operadores lógicos que vimos anteriormente, permítame lo vemos nuevamente para el otro lado. Estos son los que me permiten realizar operación lógica entre dos datos. Ejemplo, si yo quisiera hacer la operación AND, entonces A AND B, el resultado pues que dé de acuerdo a los datos que tenga contenido el dato A y el dato B. O sea, se realiza la operación lógica. Estos que estamos viendo acá simplemente son operadores de relación. ¿Por qué operadores de relación? Porque el resultado de realizar la operación AND entre A y B con doble símbolo de AND, el resultado nos va a entregar es o un verdadero o un falso. Y es precisamente estos operadores lógicos los que se utilizan en sentencias también como el if, el case, el while, el for en algunas ocasiones. Bueno, el for no tanto, if y case básicamente es donde se utilizan este tipo de operadores. Entonces, para que no los vayamos a confundir, cuando vamos a utilizar operadores lógicos en sentencias de decisión, son estos los que se utilizan. Pero si vamos a realizar operaciones lógicas, son los que se mostró anteriormente. Es clave tener en cuenta esa diferencia para no confundirnos. Pues como hemos visto hasta el momento, vemos que las instrucciones que se utilizan en C, normalmente acá en el compilador de C también son muy válidas de utilizar. Son como lo dijera, son compatibles, esa era la palabra que estaba buscando. Todas las instrucciones o las formas de programación utilizadas en lenguaje C convencional son compatibles en el compilador de C para PIC basado en lenguaje C, que es precisamente lo interesante de utilizar este tipo de compiladores. Bien, pero entonces ahora vienen los elementos adicionales que le van a permitir al compilador de C identificar qué tipo de dispositivo es el que yo voy a programar a través de este compilador. Entonces es aquí donde abordamos lo que llamamos las directivas del C. ¿Qué son las directivas? Pues simplemente, como su nombre lo indica, son las que nos van a permitir identificar los elementos adicionales que se van a incluir dentro del código fuente, que solo tendrían sentido en una implementación de microcontrolador. Ejemplo, si yo quisiera, en el caso de esta directiva que estoy resaltando, number incluir una librería de conversión de BCD a 7 segmentos, o una librería de retardos, o esa serie de librerías que nosotros hemos utilizado en lenguaje ensamblador. De igual manera aquí también podemos incluir librerías externas, pero ojo, las librerías que nosotros utilizamos en lenguaje ensamblador no sirven, ojo, no sirven para incluirlas en el compilador de C. ¿Por qué? Porque C utiliza o entiende el lenguaje C, más no lenguaje ensamblador. Entonces tendríamos que nosotros crear nuestras propias librerías basadas en lenguaje C para poderlas incorporar acá. Pero bien, afortunadamente el compilador de C ya trae incorporado muchísimas librerías que son típicamente utilizadas en nuestras aplicaciones, o en la internet también encontramos una gran variedad de librerías en C para poderlos utilizar en nuestro compilador de C. De estas directivas que se muestran en esta diapositiva, la más interesante es esta, la number include, que ya veremos más adelante en un ejemplo final que propongo para que el estudiante pueda familiarizarse más fácilmente con
la estructura de un lenguaje, de un código fuente basado en lenguaje C, esa directiva precisamente aparecerá ahí. Otra serie de directivas que nosotros también podemos utilizar, resalto acá principalmente la number fuses o fusibles de programación, que es precisamente a través de esta directiva donde yo determino si el watchdog timer está activo o no está activo, si quiero proteger el código, el no protect o protect, el tipo de cristal también lo puedo definir aquí. Este number fuse cumple la misma función que el doble underline config que utilizábamos nosotros en lenguaje ensamblador, que era donde definíamos el cristal, la habilitación del watchdog timer, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a empezar a describir rápidamente las funciones que nosotros encontramos en lenguaje C para desarrollar aplicaciones en microcontrolador. Aquí vamos a encontrar algo bien interesante, y es que el lenguaje C simplemente se dedica a utilizar funciones que cumplen una determinada acción. Entonces abordemos inicialmente las más típicas y más básicas, que son las funciones de retardo, que son aquellas que me permiten, como su nombre lo indica, generar retardos, ya sea retardos específicos en función de unos ciclos de conteo. Ciclo de conteo, hago referencia al ciclo máquina de un código fuente. Recordemos que una instrucción utiliza un ciclo máquina que corresponde a 4 ciclos de reloj, que si utilizamos un cristal de 4 MHz, cada conteo correspondería a 1 microsegundo. Pero si por el contrario quiero realizar ya son retardos más específicos dados en términos de milisegundos o microsegundos, también entonces contamos con la función del IMS o del IUS. Si quiero un retardo de 100 milisegundos, utilizaría la función del IMS y time la haríamos igual a 100. O si quiero un retardo de, ejemplo, 500 microsegundos, utilizaría la función del IUS y time la haríamos igual a 500. De igual manera encontramos una serie de funciones que nos van a permitir trabajar de manera más amigable, sencilla y práctica. El timer 0, el timer 1 y el timer 2, estos dos últimos típicos en microcontroladores de la gama 16F87X en adelante, dado que ya ejemplo el microcontrolador PIC 16F84 solo contiene un módulo timer 0. Entonces estas son precisamente las funciones que nosotros utilizaríamos para configurar el timer 0, ya sea como contador o como temporizador. Anexo a este tutorial interactivo, al estudiante le facilitaré el manual de usuario precisamente del compilador de C para PIC, donde está descrito más detalladamente la manera correcta como hay que utilizar cada una de estas funciones. Una ventaja importantísima, como lo he venido mencionando, es precisamente el poder utilizar las funciones convencionales del C, como son las funciones trigonométricas típicas del lenguaje C. Ya como lo había mencionado, nuevamente repito, todas las funciones del C convencional son compatibles en el compilador de C para PIC. Es así como yo puedo utilizar fácilmente la función de valor absoluto, o la función del seno, del coseno, tangente, arcotangente, raíz cuadrada si así lo quisiera. Entonces dense en cuenta que ya es más fácil realizar operaciones aritméticas utilizando compilador de C, porque puedo utilizar todas las bondades del lenguaje C en un compilador orientado a aplicaciones con microcontrolador. Esto tal vez es de lo más importante que precisamente presenta estos compiladores de C. Bien, también vemos aquí las diferentes funciones que se utilizan en el caso de que yo quiera realizar aplicaciones con conversor análogo digital.
Estas funciones las definiremos más adelante, las explicaremos mejor, pero vemos cómo para utilizar un conversor análogo digital solo es necesario usar adecuadamente 4 funciones que me permiten manipular todo lo que respecta al funcionamiento del conversor análogo digital. También encontramos funciones orientadas a bits, a bytes, en el caso que yo quiera clarear un bit específico de una variable. Esta variable puede ser un puerto perfectamente del microcontrolador o una variable general. Si yo deseo clarear un bit o deseo setear un bit, o si deseo testear, probar un bit en particular para tomarlo como una sentencia de decisión para generar una acción en particular, generar rotaciones a la izquierda y a la derecha sin acarreo, o si deseo realizar rotaciones a la izquierda o a la derecha con acarreo, o la famosísima función de intercambio de nibles en un byte, la función swap, que también es muy conocida en lenguaje ensamblador. Aquí también tenemos la posibilidad de utilizarla. Ok, una vez entonces revisado brevemente, muy por encima, cada una de las funciones que nosotros utilizamos en el compilador de C para PIC, que básicamente lo que quiero que ustedes identifiquen es que son las mismas precisamente que nosotros usamos en lenguaje C convencional. En este ejemplo precisamente quiero que ustedes identifiquen cada una de las partes básicas de las cuales se compone un código fuente realizado en lenguaje C. Entonces veamos esta aplicación, que consiste básicamente, como su nombre lo indica, en el parpadeo de un LED. Entonces, ¿qué consiste de hacer parpadear un LED? En prender y apagar de forma intermitente en periodos de tiempo establecidos un LED a través de un puerto de un bit de un puerto del microcontrolador. Entonces, lo primero que hay que identificar y especificar sobre todo es qué tipo de microcontrolador vamos a utilizar para nuestra aplicación. Esto lo utilizamos o lo referenciamos a través de la directiva number include, ingresando precisamente la referencia del microcontrolador a utilizar. Esto es igual que la librería que utilizábamos en lenguaje ensamblador a través del MPLAB, solo que aquí las librerías se caracterizan por ser de extensión .h. La manera en que nosotros definimos el tipo de reloj que va a utilizar el microcontrolador y que asimismo será la base de tiempo para generar retardos más adelante, lo especificamos a través de la directiva numberUse, a través de la función de like, donde el parámetro a ingresar es clock igual a 4 millones o a 4 megas, que es precisamente la base de tiempo que utilizará nuestro microcontrolador. Si quisiéramos utilizar un cristal de 20 MHz, entonces aquí colocaríamos o reemplazaríamos este 4 millones por 20 millones, que sería igual a 20 MHz. Esas son las dos funciones básicas que hay que incluir precisamente en el lenguaje código fuente en el editor de texto del compilador de C para PIC, PCWC Compiler, o PIC-C también si se le puede llamar. De aquí en adelante veremos cómo la estructura del código fuente es igual a la estructura de un código en lenguaje C convencional. Void main, iniciamos y finalizamos la aplicación principal. Y aquí vemos cómo van a empezar a aparecer instrucciones exclusivas para el microcontrolador, pero pues orientadas en lenguaje C. Es así como encontramos una función sencilla como lo es output B 0. Esto quiere decir que los bits del puerto B todos van a estar en 0, o sea, se apagan. Des en cuenta que aquí nunca estamos definiendo el tris A o el tris B en este caso, no, simplemente la instrucción output B indica que yo quiero sacar un dato por el puerto B. Entonces el compilador de C se encarga automáticamente de configurar el registro tris B, que recordemos en lenguaje ensamblador es el registro que se debe
configurar si yo deseo que un puerto quede en modo entrada o en modo salida. Esta instrucción ya realiza eso por nosotros. Entonces des en cuenta la facilidad que precisamente nos entrega un compilador de C para realizar aplicaciones. Utilizamos sentencias convencionales como en C, como es el do while, que es la típica sentencia que nosotros utilizamos para realizar aplicaciones cíclicas o repetitivas, ¿sí? Encontramos la función del IMS, mil, que en este caso indica que yo quiero realizar una temporización o un retardo de 1000 milisegundos, es decir, un retardo de un segundo. Una vez pasado este retardo, entonces voy a sacar por puerto B el dato 01 en hexadecimal. Eso quiere decir que el bit RB0 va a encenderse. Posteriormente generamos un retardo nuevamente de un segundo y apagamos nuevamente todos los bits, en particular el bit RB0 del puerto B. Esto va a quedar cíclico, o este algoritmo o este código va a quedar cíclico por siempre, dado que la condición de repetición determinada por la instrucción while yo la estoy forzando a que siempre sea verdadera, es decir, que este código siempre va a quedar repetitivo. Entonces, ¿qué aspiraríamos ver? Precisamente un LED parpadeando en un intervalo de un segundo. Entonces, como se pueden dar cuenta, una sintaxis en un código C para utilizar compilador de C para PIC no es muy complejo y nada difícil de entender. Como ya había mencionado anteriormente, una vez se realice el proceso de compilación, el compilador de C para PIC genera el archivo hexadecimal que yo perfectamente puedo utilizar en mi software de simulación Proteus para validar precisamente el funcionamiento de la aplicación. Entonces, esto es precisamente el ejercicio que desearía que ustedes realizaran como primer acercamiento a un compilador de C para PIC, para familiarizarnos precisamente con lo que respecta a la sintaxis que se debe tener para realizar un código fuente en compilador de C para PIC. Bien, veamos entonces cómo realizaríamos nosotros esta aplicación. A continuación, entonces vamos a tener nuestro primer acercamiento con el software PCW PIC-C Compiler, para que ustedes tengan una idea de con qué se van a encontrar inicialmente, que identificamos las principales partes de este compilador y vamos precisamente a compilar la aplicación del parpadeo de LED que se acabó de explicar, y ustedes puedan precisamente realizar este mismo ejercicio allá en sus casas y se familiaricen con esta herramienta. Entonces, acá vemos el área de trabajo del PIC-C Compiler, donde encontramos una serie de pestañas que contienen las acciones básicas como abrir, guardar, crear nuevo, compilar, etcétera, etcétera. Los invito entonces a que exploren ustedes cada una de estas pestañas e identifiquen las diferentes funciones que entrega este software. Voy a abrir la aplicación correspondiente al parpadeo del LED. Aquí ya había realizado el código como para agilizar un poco la explicación del tutorial, no hacerlo tan extenso. Ustedes pueden ver y comparar con respecto al código presentado en las diapositivas, que es exactamente el mismo, donde nuevamente recordemos, incluimos o mencionamos qué tipo de microcontrolador vamos a usar, definimos la frecuencia de reloj que se va a utilizar y ya la definición del programa principal. Una vez consignado el código fuente, vamos a compilar la aplicación. También podemos utilizar la forma abreviada presionando la tecla F9. Démonos cuenta que cada vez que realicemos la compilación, el compilador de C para PIC genera una ventana que me indica principalmente si el dispositivo tiene errores, que para este caso tiene 0 errores. Los warnings que se generan para esta aplicación, no hay ningún warning. En caso de que lo hubiera, esa ventana precisamente indica en dónde
cuántos y en dónde está precisamente generándose el error. Y también nos da una lectura del porcentaje de utilización tanto de ROM como de la RAM en el microcontrolador. Entonces desen cuenta que también es muy importante tener ese tipo de lecturas, pues determinan la capacidad de utilización del microcontrolador. Este proceso de compilación, ustedes pueden revisar precisamente la carpeta donde han creado el proyecto y se van a dar cuenta que van a encontrar los mismos archivos que se genera como cuando yo creo una aplicación en MPLAB, y el que más nos interesa es el archivo .exe, que recordemos es el que nos va a permitir realizar nuestra aplicación. Para el caso que vamos a hacer a continuación, simular la aplicación, y posteriormente el archivo hexadecimal es el que nos permite programar la aplicación en el microcontrolador. Vamos a verificar entonces el funcionamiento de nuestra aplicación realizada en el Pixel Compiler utilizando el software de simulación Proteus. Por aquí ya tengo la implementación de la aplicación, donde podemos ver precisamente el microcontrolador que vamos a utilizar, la salida que la vamos a verificar a través del pin RB0 y el oscilador de cristal que debe ser de 4 MHz, porque así se especificó precisamente en el código fuente. Confirmemos precisamente el código hexadecimal correspondiente a la aplicación. No olviden asignar la frecuencia de reloj correspondiente y vamos a simularlo. ¿Qué aspiramos ver? Ver que la salida a través del pin RB0 sea intermitente en un intervalo de 1 segundo. Si ustedes tienen buen ojo, pueden observar aquí con la base de tiempo de la simulación que cada segundo el LED está cambiando de estado, lo cual indica que la aplicación fue realizada correctamente. Entonces démonos cuenta que las aplicaciones en el Pixel Compiler realmente no son complicadas, y como vamos a ver más adelante, las aplicaciones complejas las haremos un poco más sencillas, yo diría mucho más sencillas con respecto a cómo las realizaríamos utilizando lenguaje ensamblador. Entonces la invitación es para que precisamente el procedimiento que se ha mostrado a continuación ustedes en sus casas lo realicen, se familiaricen precisamente con el software de compilación Pixel Compiler, realicen la respectiva simulación como se está mostrando actualmente, dado que pues de aquí en adelante la complejidad de los proyectos irán aumentando sustancialmente, dado precisamente las bondades que ofrece este tipo de compilador. Como conclusión general, este compilador de C es exclusivamente solo para microcontroladores de microchip. Si yo quisiera realizar aplicaciones utilizando compilador de C para un microcontrolador, ejemplo de Motorola o de Atmel, de la Texas Instrument, en la internet se consigue bastante información y bastante software de desarrollo para realizar exactamente lo mismo que hemos visto acá, pero para microcontroladores de familias diferentes a microchip. También existen compiladores no solo de C, también existen compiladores basados en Pascal, compiladores basados en BASIC, compiladores basados en lenguajes que comúnmente los programadores utilizan para desarrollar sus aplicaciones. Pero obviamente uno de los más allegados a todos nosotros los programadores pues es el lenguaje C. Bien, gracias por su tiempo, espero aprovechen este material, quedamos en contacto.